Listo, ahí está. Bueno, pues como siempre, saben que para mí es un gusto estar aquí con ustedes, poderlos saludar, poder compartir. El día de hoy vamos a tener un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona muchísimo, como es el metabolismo y más a nivel de el envejecimiento celular. Saben que esto es el nuevo encuentro con la nueva nanotecnología. Entonces, es darle oportunidad a esta parte de la ciencia que nos permite precisamente ampliar las opciones que tenemos para poder tener un estilo de vida diferente en cuestión de calidad de vida y salud. Como siempre, saben que primero compartimos la parte de las reglas, mantener sus micrófonos apagados, dirigirse con respeto a todos los integrantes de este grupo, esta comunidad, esta familia, mantener sus cámaras encendidas para poderlos conocer, dejar las preguntas en el chat, ya que al final tenemos una parte de preguntas y respuestas. Y las preguntas se responderán al final de la sesión. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que es el jengibre como coadyuvante preventivo en el envejecimiento celular. Permítanme un segundito. Ahora sí, para que no haya sonido. Eh, pues vamos empezando el día de hoy, primero explicando o dando una pequeña explicación de qué es el envejecimiento celular. Bueno, pues a grandes rasgos o en palabras un poquito más sencillas, el envejecimiento celular es precisamente la acumulación de todos los cambios a nivel celular que van a representar fallos, pérdida o ralentización en los procesos para los cuales el tejido o el órgano o la misma célula fue creada o nació realmente. En esta parte de la imagen que tienen del lado derecho, tenemos el cómo va envejeciendo la parte donde la parte de arriba, donde ustedes ven que es como un cambio de color o una capita, precisamente es lo que protege a nuestra célula. Cuando la célula se empieza a replicar, ese pedacito que se llama telómero empieza a disminuir y cuando ya pierde su capacidad o ya es tan pequeñito o tan delgado que ya no puede proteger, es cuando la célula empieza a sufrir ya la destrucción o el envejecimiento. Entonces, para poder nosotros hablar de una renovación de células o mantenernos jóvenes, tenemos que proteger precisamente a estos capuchoncitos o a esta parte que son los telómeros. Imagínense que el telómero es como en las cuerdas o las cintas de los zapatos, que la mayoría traen un plastiquito o algunos ya traen un metal. Ese plastiquito o ese metal que protege precisamente que la cuerda no se desbarate, es lo que protege a nuestra célula también para que no se destruya o no empiece a perder funciones cada vez que se replica o cada vez que ésta se reproduce a nivel celular. Tenemos aquí también la imagen donde la parte, digamos, más importante para mantenernos nosotros jóvenes es precisamente la mitocondria. Y nos dice que el envejecimiento no es como tal una enfermedad, pero sí es la consecuencia o es la causa número uno de la disfunción o de la parte de muchas enfermedades crónico-degenerativas y nos dice que estas se acompañan de una disminución de la capacidad para mantener la homeostasis. La homeostasis en la célula es el equilibrio, es la parte que le permite nutrirse, que le permite excretar, que le permite regenerarse, que le permite reproducirse. También nos dice que con una pérdida progresiva del rendimiento y cada uno de los órganos, aparatos y sistemas van a empezar a bajar su función conforme nosotros tengamos un envejecimiento. Aquí quiero aclarar un punto que normalmente siempre que hablamos de envejecimiento celular, es el envejecimiento celular
no siempre es relativo o va acorde al envejecimiento biológico o cronobiológico, o sea, a la edad. No quiere decir que si yo tengo 20 años, tengo 30 años, mis células se van a ver mucho mejor que una persona de 50, 60 o 70 años. Por el contrario, esto depende mucho del estilo de vida y de la calidad de hábitos que yo tenga, como el sueño, la alimentación, el descanso, los nutrientes que yo le doy a mi cuerpo, entre ellos los complementos alimenticios, que es lo que nosotros tratamos de aprender día a día con estas charlas. También nos dice que para la parte o una parte crucial en lo que es el envejecimiento celular son los radicales libres. Los radicales libres se producen en el metabolismo, sobre todo de oxígeno, y estos van a ir causando daños a las células que hacen que cada vez la célula pierda más funciones, y al perder funciones, obviamente va haciendo un envejecimiento de tejidos y órganos. También nos dice que esto lo conduce a una alteración del metabolismo en general. En la mayoría de las personas empiezan a notar síntomas como fatiga crónica, insomnio, dolencias musculares que lo llaman reumatismo, algunos puede llegar a ser hasta artritis, dolores de cabeza, pérdida de la memoria, falta de concentración, pérdida de líbido, ya no hay una motivación día a día para poder despertarnos, desarrollar proyectos. Todo esto influye en la parte del metabolismo celular. También nos habla que la idea general de esta teoría, de la teoría de los radicales libres, radica en que los antioxidantes celulares no son capaces de detoxificar las especies reactivas de oxígeno. O sea que nuestro cuerpo en realidad produce sus propios antioxidantes, o cuando tú consumas ciertos alimentos o ciertos nutrientes, le aportas antioxidantes a tu cuerpo, pero muchas veces no es suficiente. Muchas veces el cuerpo es tanta la toxina que le metemos, o es tanto estrés oxidativo o tanto estrés fisiológico al que lo sometemos, que no es capaz de detoxificar esos radicales libres o todas esas especies reactivas del oxígeno. También nos dice que las especies reactivas del oxígeno que se generan continuamente en la vida van a dar o están asociados a un estrés oxidativo crónico. Recuerden que la parte del estrés hay de dos tipos. La parte del estrés que se conoce como eustrés fisiológico y que nos mantiene activos y creativos, y la parte del estrés o el distrés que ya nos genera una cierta toxicidad a partir de lo que son las hormonas del estrés. Y esto nos va a empezar a producir inflamación, y a su vez nos va a empezar a generar un montón de radicales libres que van a ir intoxicando la célula y no le van a permitir hacer sus funciones de manera natural. Ahora, hablando específicamente de qué es lo que dice la ciencia o qué habla la ciencia con el uso del jengibre para la cuestión del antienvejecimiento o la medicina funcional, o hablando de la nutrición funcional, bueno, pues nos dice que un estudio que fue publicado en esta revista que se llama Journals of Food Science o Science, encontró que el extracto de jengibre, que específicamente se van ellos a estudiar el gingerol, que es un compuesto activo precisamente que se encuentra a raíz, pues juega un papel muy, muy similar a la parte de la estimulación de las vías del AMPK. Esta vía realmente es como si fuera un sensor en nuestra célula o en nuestro metabolismo, que lo que hace es regular la cantidad de energía que el cuerpo requiere para repararse, que el cuerpo requiere para poder activarse, o que el cuerpo requiere para poder trabajar día a día. Entonces, precisamente el gingerol hace esta activación y fortalece o activa precisamente el AMPK. También nos dice que en este estudio se encontró que regula el proceso de biogénesis mitocondrial, que justo en el inicio de la charla les comentaba yo
que para hablar de rejuvenecimiento celular tenemos que activar o mejorar la capacidad de reproducción de nuestras mitocondrias o que vayan totalmente protegidas para que puedan defenderse y creen precisamente el material nuclear para poderse reparar. También nos dice que la biogénesis mitocondrial es el proceso que utilizan las células para poder aumentar de tamaño la potencia precisamente del voltaje celular a través del crecimiento, la división de las mitocondrias y su protección y reproducción adecuada. También nos dice que el papel del jengibre, precisamente en esta palabrita que es la biogénesis mitocondrial, que es la reproducción como tal de las mitocondrias, nos dice que los investigadores estudiaron el impacto del extracto de jengibre en varios órganos y tejidos, entre los cuales incluyeron la parte del músculo esquelético, la parte del corazón y el hígado. Y en el estudio, al agarrar estos órganos y tejidos, descubrieron que el extracto de jengibre, perdón, influyó positivamente en varias funciones relacionadas con la biogénesis mitocondrial del hígado, del músculo, del corazón, entre las cuales incluían varias de estas que tenemos que al administrar precisamente el extracto de jengibre, incrementó la masa mitocondrial. No solo eso, también incrementó el número de copias de ADN mitocondrial en el tejido muscular y hepático. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, a partir del envejecimiento cronobiológico y también del envejecimiento celular, lo primero que notamos es que empezamos a perder masa muscular y aparte empezamos a tener mala digestión. Entonces, tanto el ADN mitocondrial se relaciona con la reparación y el incremento de masa muscular, como el incremento y reparación del metabolismo gracias a la protección hepática. También en este estudio encontraron que hubo un incremento en la producción de adenosina trifosfato, que es el ATP, que justamente esta palabrita, entendámosla o quedémonos como que es la moneda de cambio de la célula por la cual ella paga y adquiere que la célula trabaje de manera adecuada. También nos dice que se promovió la expresión de las proteínas COXA4 o la OXFOS, que son parte del metabolismo a nivel hepático y muscular. Lo que les decía, tiene un impacto muy, muy importante y muy impresionante a nivel de hígado y de tejido muscular. Incluso estas dos proteínas nos dicen que se relacionan mucho con la cuestión de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Y tenemos que normalmente el 80 o 90% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 empiezan a perder su masa muscular. Y no solo eso, algunos empiezan a ganar más masa grasa y es donde entramos en el proceso de obesidad. Pero no solo eso, también hay pacientes que no tienen una alteración metabólica de tipo diabetes, pero sí tienen obesidad. Y notamos mucho que la pérdida de masa muscular está muy depletada. En la parte de la plicometría, que son las medidas que hacemos, vemos que en comparación masa grasa con masa muscular, pues llegamos a tener hasta un 50, un 70% más de masa grasa que de masa muscular. Si nosotros favorecemos precisamente estas proteínas, vamos a favorecer el incremento o la producción de masa muscular y por ende al paciente le va a ser más fácil o más sencillo la pérdida de peso. Y también en este estudio se encontró la parte de la biogénesis mitocondrial que fue inducida a través de las vías AMPK y que nos dice precisamente que esta es la que le permite o la que lleva la regulación de la reproducción o la parte donde se clona la célula. Y también en la parte del jengibre hay una cuestión muy importante y que nos va a ayudar muchísimo como un precursor o un preventivo del antienvejecimiento celular,
que es el factor NRF2, que ahorita se ha puesto muy de moda o muy común, y vamos a entender que no es necesario suplementarlo, sino darle un precursor, ya que esta pequeña molécula va unida a otra y que es normalmente como si fuera un candadito que no le permite el ser liberado. Y nos dice que este factor es un factor de transcripción que cuando el organismo se encuentra en homeostasis permanece inactivo o inhibido. ¿Qué quiere decir? Que si el cuerpo está en equilibrio, no es necesario, pero si el cuerpo entra en desequilibrio, es muy necesario para trabajar sobre la oxidación de las células, pero no solo eso, sino también para la fase de reparación, la fase de protección y regeneración de los tejidos. Nos dice que este factor regula la expresión que es inducible de numerosos genes de enzimas que son detoxificantes, o sea, que le permiten al cuerpo poderse limpiar, poder excretar todas estas toxinas y mandarlas a la parte linfática o a la parte metabólica del riñón y del hígado que se encarga de desecharlas. Y nos dice que mediante su unión a una secuencia específica del ADN, conocida como ARE, que es precisamente esta molécula que se encarga de los antioxidantes, puede ser activada por diversos compuestos oxidantes y electrofilos de naturaleza química muy diversas. En la parte del lado izquierdo les puse otra imagen donde nos habla que esta molécula precisamente o este factor nos ayuda con la longevidad, nos ayuda como un mecanismo de defensa ante el estrés, ya sea cualquiera de los dos tipos de estrés que les mencioné, pero también nos ayuda con el proceso metabólico. ¿Y qué tipo de metabolismo habla? Bueno, pues nos habla con el metabolismo de las calorías, el metabolismo específicamente hablando de lípidos, ¿sí? Porque ahorita tenemos mucho paciente con dislipidemia congénita, que es precisamente colesterol, triglicéridos que están fuera de sus rangos. Y no solo eso, también nos ayuda con el proceso preventivo de las células cancerígenas. Tenemos también que este factor cumple o tiene una actividad constitutiva y que este va a ser reprimido precisamente por esta otra molécula que les mencionaba, que se llama KEP1, ¿sí? Y esta molécula de KEP1 es como un candadito que no le permite salir a menos que haya una destrucción en el cuerpo. El problema es que a veces esa destrucción pasa de manera silenciosa porque tenemos un estrés crónico. Hay un pequeño estímulo que no hace un daño, que no permite que se libere, pero a largo plazo es donde se empieza a ver el factor o el daño a nivel de tejidos y órganos. También nos dice que esta unión fomenta la permanente degradación precisamente de este factor. Como no se libera, se empieza a destruir, ya que todo material en el ADN o en la célula que no se utilice tiene un tiempo de vida útil, que si no se utiliza, pues se va a desechar. Y nos dice que precisamente por el control primario de sus funciones radica principalmente en la distribución celular más que en la síntesis de nuevas células. ¿Qué quiere decir? Es más encargado de señalizaciones que de regenerar una célula. Y también se ha sugerido que este factor, que ya es conjunto, que sería el NRF2 junto con el KEP1, constituyen la protección contra varias patologías como el cáncer, la toxicidad hepática y la inflamación, entre otras muchas que nos puede ayudar o puede favorecer. Y este es un pequeño diagramita que les puse, donde precisamente la parte importante del jengibre o precisamente la molécula o la esencia específica del jengibre que trabaja sobre este factor es el 6-Shogol, y que el 6-Shogol precisamente se tiene que dar o nos dice la bioquímica que para que se pueda activar el 6-Shogol tiene que el jengibre ser calentado. Si este no se calienta, pues realmente no se va a activar, que es muchas veces
Hay personas que de repente me dicen, no, es que yo le echo mi jengibre al licuado, o le echo mi jengibre, lo rayo y lo pongo en ensaladas. Estoy hablando de la raíz, ¿sale? La ventaja que nosotros tenemos al tener el jengibre ya en una nanopartícula, pues ya no tenemos que activar ninguna de sus moléculas o de sus principios activos, ya están activados. Entonces, si a ti te gusta mucho hacer un licuado con el jengibre, en vez de que utilices la raíz, utiliza las gotas. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú utilizas la pura raíz, pues no tienes todos los beneficios como tal. Y la gota, pues ya trae las moléculas activas. Y precisamente el 6 Showgol lo que hace es como si fuera una llavecita que entra precisamente, desprende la partícula del KEP1 y libera el NRF2. Este NRF2 se activa, al momento en el que se activa, nos libera la molécula reactiva de los radicales, entra precisamente al núcleo, protege y a la vez que protege en la parte del citoplasma, libera estos radicales libres que se vuelven tóxicos en el cuerpo y nos da otra molécula o nos permite la síntesis o biosíntesis de lo que es el glutatión. Y al podernos dar la molécula de glutatión, nos permite la reparación y la protección de músculos y de hígado. Y pues aquí les puse para un poquito más amplio qué es la función que cumple el glutatión. Y aquí nos dice que la función principal del glutatión es proteger las células, sobre todo las de la mitocondria, de cualquier daño oxidativo y peroxidativo. Y nos dice que también actúa sobre el envejecimiento, disminuyendo la capacidad de producir precisamente un glutatión reactivo, al igual que sus diversos problemas de salud, como lo que es el Alzheimer, el Parkinson, la arteriosclerosis o las cataratas, perdón, entre otras muchas patologías en las cuales el glutatión actúa como un reparador o un renovador de células. Y ya para finalizar, tenemos como conclusión que en general en estudios in vitro e in vivo han demostrado que el jengibre y sus componentes bioactivos, como lo que es el 6-Shogol o Shagol, el 6-Gingerol y las oleoresinas, poseen una fuerte actividad antioxidante, lo que le permite precisamente trabajar sobre el estrés oxidativo y sobre el envejecimiento celular. Pero no solo eso, además, la activación de la vía de señalización del NRF2, este factor que estuvimos mencionando, pues realmente es crucial para los mecanismos de acción subyacentes, o sea, los de reparación y protección. Pero también cabe señalar que la sobreproducción de radicales libres que el cuerpo tiene es de manera considerable y que va a causar muchas de las enfermedades que tenemos como crónico-degenerativas no transmisibles. Y nos dice que teóricamente los antioxidantes deberían de ser eficaces, los antioxidantes que tiene mi cuerpo. Sin embargo, varios factores van a verse influenciados en que funcionen o no funcionen, como lo que es condiciones de salud que a veces ya tienen los pacientes o las personas que conocemos, ya traen comorbilidades, ya traen otras enfermedades o otras consecuencias de salud. También las diferencias individuales. ¿Qué quiere decir esto? Tiene mucho que ver con la raza, ¿sí? Con la raza o específicamente con la población a la que nos dirigimos, el estilo de vida de las personas en general, otros factores como dietéticos, la dosis que damos de radicales, la solubilidad, que era lo que les explicaba hace ratito, la diferencia entre dar la raíz, el polvo, o ya dar una nanopartícula que tiene una mayor solubilidad, y también la ingesta en vía oral de antioxidantes podría afectar la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros ingerimos vía oral, cuando entra a metabolismo, mucho se pierde gran cantidad. ¿Por qué? Por la temperatura, por los ácidos del estómago, por las enzimas que tenemos o por el envejecimiento dejamos de tener.
Pero ¿cuál es la ventaja? Lo que siempre les explico, en una nanopartícula, que realmente su biodisponibilidad es de hasta 100 o 200 e incluso 300 veces más, porque al ser una partícula tan pequeñita, va a entrar directamente al torrente sanguíneo y no pasa por metabolismo. Y aparte, nos dice que esto da lugar a concentraciones sanguíneas muy bajas de manera general, lo que probablemente podría explicar el por qué la mayoría de los antioxidantes no funcionan y esto nos da un mecanismo de envejecimiento acelerado. Por eso es que recomendamos dar partículas bioactivas, como lo que es una nanopartícula. Y como siempre, les puse aquí una pequeña tablita que utilizamos para dar como una antiedad. Claro que dependiendo de la patología que tengamos van a cambiar las dosis, pero de manera general, como lo decía el tema, esto es de manera preventiva. Vamos a dar 7 gotas cada 8 horas en adultos. En adolescentes vamos a dar 5 gotas cada 12 horas y en pediátricos vamos a dar 3 gotas cada 12 horas. Normalmente yo lo recomiendo que se prepare combinarlo con cúrcuma y con citrus en caso de alteraciones metabólicas, tales como lo que es la diabetes, la obesidad, las dislipidemias y el hígado graso. Quedo a sus órdenes para las preguntas. No sé si tengas por ahí preguntas, Daniel. Claro que sí, ya nos están llegando algunas preguntas aquí al chat. La primera que nos hacen es, ¿el envejecimiento celular a qué edad comienza a presentarse en el cuerpo? Mira, normalmente todos empezamos a envejecer a partir de los 25 años. De los 25 años, si tú no comienzas a darle nutrientes bioactivos o nutrientes de calidad a tu cuerpo, empieza el envejecimiento celular, ya que empezamos, ciertas enzimas ya no tienen la capacidad de unir o de desdoblar ciertos nutrientes. Por ejemplo, o te menciono uno de los tantos que pasa, la coenzima Q10 es una de las que se empieza a afectar a partir de los 25 años. Antes de los 25 años, tú puedes comer en los nutrientes coenzima Q7, Q3, Q2 y se van sumando para formar Q10. A partir de los 25 años, tú comes Q3 y solo es Q3, no se suma. Es uno de los procesos que nos va favoreciendo el envejecimiento celular, entre tantos otros que tenemos. Pero si me hablas de en qué edad empieza, los 25 años. Hay sus reservas porque, por ejemplo, tenemos infantes que ya nacen con patologías como cáncer, como diabetes, que eso lo que hace es un envejecimiento acelerado. Entonces, ahí ya estarías hablando que desde esa edad empieza el envejecimiento. Muy bien. ¿Las células cancerígenas se dan por el envejecimiento? Entre otros tantos procesos, sí, pero también acuérdate que va mucho de la mano de la cuestión radicales y que no solo es el envejecimiento. Sí, asociando que muchas veces se dice que es un proceso oxidativo, ¿no? El envejecimiento como tal, pero es por esto, por Así los es, radicales que están afectando las funciones, haciendo la separación, ¿no? Que no es un envejecimiento biológico, digamos, sino a nivel celular, pero nos exactamente. impacta, ¿qué más? Que nos impacta en las funciones principales, que es protegernos de diversas alteraciones. Jus- Justo Ujú. eso que dices, Daniel, por eso les aclaraba en la charla, no hablo de envejecimiento cronobiológico, ¿sí? Y les decía, no quiere decir que si yo tengo 30 años, tengo células mejores que alguien de 50, 60 o 70, porque por eso existe la edad metabólica, que la edad metabólica precisamente, yo he tenido pacientes que tienen 30 años con una edad metabólica de 80. ¿Qué quiere decir? Que sus funciones realmente están tan alteradas como si fuera una persona de cronobiológicamente 80 años. Y he tenido pacientes de 70, 80 años que cuidan mucho su alimentación y su estilo de vida y tienen edad metabólica de 50, de 40, o sea, la mitad de su edad cronobiológica. Muy bien. Nos preguntan, para una persona que desea bajar de peso, ¿cómo se tomaría? Mira, te recomiendo que primero analices todos los factores que hay alrededor de su sobrepeso, pero el jengibre es uno de los que nos ayuda mucho, por lo que explicaba anteriormente, a la cuestión del metabolismo de las grasas. Te recomiendo que lo utilices. Yo normalmente para la cuestión de peso lo mando en agua. Les mando 10 o 15 gotitas en una botella de agua
para que la esté tomando durante el día y eso favorezca los metabolismos o favorezca que se acelere el metabolismo. Muy bien. En diabetes e hipertensión, ¿se toman bien los tres? Habría que ver Sí, nada más que nos pregunte, con nada los tres se más, refiere. nada más te recomiendo, mira, de hecho, estoy preparando la charla precisamente porque me han preguntado mucho en hipertensión. Hay un compuesto que tiene el jengibre precisamente, que si se activa y que justamente se activa cuando se calienta, es el que te va a dar la elevación de la hipertensión. Nada más tienes que tener cuidado con eso y en vez de, por ejemplo, si le vas a mandar 10 gotas, 15 gotas o el caso de 7 gotas cada 8 horas, te recomendaría que con hipertensión bajes la dosis y como máximo solo le des 5 gotas al día, para que puedas, para que no favorezca precisamente a que este compuesto nos vaya a hacer una alteración de la hipertensión, porque justamente les quiero preparar esa charla, porque hay estudios que nos demuestran que mejora la función cardíaca. Si ustedes lo vieron, dentro de lo de envejecimiento nos dice que actúa protegiendo el corazón, ¿sí? El 6-Shogol nos ayuda a proteger el corazón, pero este otro compuesto bioactivo también que se da en el jengibre es el que de repente nos pudiera ocasionar pequeñas alteraciones, pero con un compuesto bioactivo como es la nanopartícula, corres menor riesgo a que si lo haces en raíz, que normalmente lo hacen en té. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado, pero no quiere decir que no se lo puedas dar. Muy bien. Para estreñimiento en adultos, ¿cuántas cápsulas se recomiendan y a qué hora? Yo te recomiendo que en estreñimiento empieces con una cápsula cada 12 horas, o sea, una en la mañana y una en la noche, y vayas viendo cómo mejora su metabolismo y después le bajes a uno, sobre todo porque hablas de adultos. Y acuérdate que los adultos empiezan a tener una falla precisamente por el envejecimiento en las mucosas y podría ser un poquito irritante, pero sí que lo vayas valorando. Muy bien. Para una persona que pesa 120 kilos con 31 años, ¿qué dosis es la recomendada? Híjole, ahí sí estaríamos hablando de que quizás traiga otras alteraciones. Hay que ver también cuánto mide, porque a veces son muy grandes, tienen masa muscular y pueden llegar a pesar hasta 130, 140. Entonces sería hacerle una valoración nutricional antes de recomendarle, pero igual, si quieres mandárselo como una recomendación o un apoyo a la cuestión de su sobrepeso, igual mándale 15 gotitas en su botellita de agua y que lo esté tomando durante el día. Ya que se le hace una valoración, entonces cambia la dosificación. Muy bien. Ahí está esta respuesta. Mm, igual les parecía esta pregunta. Para una mujer de 31 años, 120 kilos, ¿qué recomendaría de dosis? Pues es a Es valoración, ¿no? también Ujú. hacerle su valoración, pero cuando lo mandes de manera general son 15 a 20 gotitas de botella de agua y que la esté tomando durante el día. Te recomiendo en el caso de hombre y mujer para control de peso que lo vimos la semana pasada, la chía y aprovechando la promoción que tienen ahorita, pues con mayor razón, porque acuérdense que la chía es hormorreguladora y parte de los procesos de la obesidad tienen mucho que ver con la regulación hormonal. Entonces, aprovechen ahorita que está la promoción. Sí, para lo de sobrepeso nos habías comentado ya en una charla, pero que pues con su debido periodo, ¿no? Porque el proceso Sí. como tal para bajar de peso nos comentabas en ese momento que era como de 4 meses aproximadamente. Ujú, No hacerse la más o idea de que el menos. primer mes, ajá, No, y aparte hay que cambiar más cosas, pues no es un producto milagro que te va a solucionar la vida. Si nosotros hacemos estilo de vida, actividad física, alimentación y complementos alimenticios, favorecemos a que la célula por sí sola empiece a regularse. claro que sí. Además de ayudar en el mantenimiento celular, evitando envejecimiento, ayuda también a sustitución celular por deterioro. No te ayuda a sustitución. Como lo mencioné en la parte de las diapositivas, las anteriores, donde está la imagen, lo que te hace es protección. Te ayuda a que otras células se activen, bueno, no otras células, perdón, otros componentes de la célula se activen, que esos otros componentes sí hacen una renovación o una sustitución de células.
pero el jengibre como tal, no. Es un precursor. Muy bien. Aquí nos complementa Catalina, nos dice que a los tres que se refería para hipertensión, de consumir chía, cúrcuma y jengibre. Sí, Sí, está correcto el tratamiento sí, como tal. así es. De hecho, si le agregas, vuelvo a la parte de la chía como cardioprotector, pues todavía lo vas a favorecer más. Aquí nos complementaron para la persona de sobrepeso de 120 kilogramos que tiene hipertensión e hipotiroidismo. Entonces sí Ujú. tiene la alteración como tal para Entonces, chía. si te fijas, exactamente, tiene la alteración para chía por la parte de tiroides y te recomiendo que también ahí utilices el Dreaming Deep porque acuérdate que hemos mencionado que precisamente el complemento de la melatonina con GABA y L-teanina favorecen también a la función tiroidea. Entonces ahí complementale también con eso. Bueno, hay una respuesta más completa por lo pronto. Igual puede haber valoración, pero pues con eso ya hay una más a profundidad. Nos preguntan, entendí que ayuda a los síntomas de deterioro como dolores musculares y hormigueo en las extremidades. Sí te ayuda, de hecho te ayuda por dos cuestiones. La primera, porque es de la misma familia de la cúrcuma y te trabaja sobre todo lo que son procesos inflamatorios, pero al activar precisamente el NRF2 junto con el glutatión, te ayuda con los procesos de reparación. Entonces tiene dos mecanismos los cuales puedes trabajar en esos síntomas. Preguntan, ¿para un niño con SB se lo puedo dar en qué cantidad? Ahí no entendí bien la palabra como tal. Si nos puede repetir, Monse, por favor, nada más para ver, para entenderle un poquito aquí, nada más como escribió. Para cáncer, para cáncer de páncreas y un cáncer de laringe, ¿cuál es la dosis y cómo lo debe tomar? Mira, el cáncer de páncreas es de los más delicados. Realmente es de los que yo te recomendaría que sí tuvieras mucho cuidado porque son de los más delicados y que inicies con dosis bajas. Inicia con 3 gotas y checa la dosis respuesta, ¿sale? Porque sí, a veces cuando nosotros iniciamos una terapia complementaria, a veces estimulamos de más a la célula y al estimularla de más se desgasta el organismo. Entonces, no siempre más es mejor. Hay que irnos con dosis bajas y ver cómo responde tu paciente. Y para el de garganta, pues ahí sí puedes ponerle 7 gotas cada 8 horas. Bueno, aquí nos escribe Monse, para niños con SB me lo recomendaron y ha cambiado alimentación y actividad física, pero no me queda claro nada más el padecimiento, como lo estoy escribiendo. A ver, déjame checar. Para niño con sobrepeso, bueno, es esta que nos escribió. Lo escribió como sobrepeso. Sobrepeso de 5 años, ¿recomiendas jengibre o chía? ¿En qué cantidad? Te recomiendo ambos y que aparte le agregues la cúrcuma para que tenga, potencies un poquito más los efectos antiinflamatorios. Y si te fijas, tenemos dosis pediátricas de 3 gotas cada 12 horas. Mm, ok. Nos preguntan, para personas con piedras en la vesícula, aparte de la cúrcuma, ¿puedo meter jengibre o chía? Yo te recomiendo más el jengibre, nada más, sobre todo porque vas a trabajar sobre las grasas. Nada más hay que checar que estas piedras no sean de un gran tamaño y que se vayan a mover. Es mejor desbaratarlas. Entonces también como un protector de la mucosa te sirve la chía. Agrégale las tres, cúrcuma, chía y el jengibre. Muy bien. Para una persona con cáncer de seno, ¿qué dosis recomendaría, doctora? Mira, en general te funciona para como un coadyuvante en cualquier tipo de cáncer, pero ahí, por ejemplo, también hay que meter la chía como un hormoregulador
y te recomiendo que ahí en dosis sí te vayas de manera inicial 7 gotas cada 8 horas, pero le vayas incrementando a tolerancia o le mandes cápsula, porque acuérdense que la cápsula es el equivalente a 10 gotas y como trae precisamente la capsulita y protege, no se vuelve tan irritante en el estómago. Entonces puedes utilizar una cápsula cada 8 horas en el paciente con cáncer. Muy bien. Bueno, no nos han hecho, a ver, llegó una más. Inflamación biliar, ¿qué se puede recomendar? Ahí combina, te recomendaría que combines cúrcuma y jengibre, pero que lo hagas en gotas. Normalmente cuando tú combinas cúrcuma y jengibre, baja mucho la parte de la tinción de la cúrcuma y a su vez la cúrcuma baja un poquito la acidez y te ayuda mucho a desinflamar de manera muy rápida. Entonces te recomiendo que más bien lo uses en gotas antes de utilizarlo en cápsula. Y utiliza 5 gotitas de cada uno cada 8 horas. Correcto. Bueno, si no hay otra pregunta aquí en el chat, para concluir la sesión de hoy, vamos a esperar nada más si no hay una pregunta. Y por lo pronto, nada más para ver si entendí una parte ahí, Susana, precisamente para efectos de comunicar ahí una publicidad, entendemos que es precursor del NRF2 como tal, no, no es que venga esa partícula, sino que fomenta la liberación que habías dicho, que viene pegada en el KEP1 y que por eso está bloqueado, y lo promueve ya de forma que lo podamos generar de forma interna. Exactamente, no lo produce, tampoco es que el jengibre lo contenga como una partícula bioactiva, sino que específicamente el 6-Chogol o Chagol es el que lo libera precisamente del CAP1 y ya permite que entonces empiece a hacer su trabajo. Muy bien. Yo creo que sería todo por lo pronto. Ya nos están agradeciendo aquí en el chat. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Queda Muchas muy bien gracias. entendido, muchas preguntas contestadas y aquí felices en el chat están agradeciendo. Pues yo creo que nos quedaron Excelente. bastantes aprendizajes. Pues Muy muchísimas bien. gracias, Susana, Cuídense nuevamente. mucho. Gracias a todos, que pasen una excelente noche y muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Nos vemos. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos.